esto y después compartirlo también, ya se está grabando en las redes. Como dijo Ariel, esta charla de hoy va a tener una continuidad el 8 de diciembre en un segundo diálogo relacionado al tema. Por una cuestión de cortesía, hay un refrán argentino que dice el burro adelante para que no se espante. Y voy a ir adelante para decirles quién les está hablando. Como dijo Osvaldo, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. Soy argentino y vivo en Puerto Rico. Y soy presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, que es una organización que reúne a más de 100 denominaciones y organismos de iglesias cristianas no católicas en el continente, de México para abajo. También soy miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos de Religiones por la Paz, donde trabajamos algunas temáticas desde lo que es lo interreligioso. Y, bueno, secretario en la Junta del Museo del Holocausto. Estamos muy contentos de tener entre nosotros hoy la presentación de Ariel Gelblum, argentino, graduado de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador y también actual director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. El doctor Gelblum representó al centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y entre las tareas destacadas que pude investigar, Ariel participó en todo el proceso que llevó a la extradición del criminal de guerra croata, Ustaša Dinko Ludovic Savic, y su esposa, hace varios años atrás, apresado un 30 de abril de 1998 en Argentina, el día de mi cumpleaños. Así que mirá que me resultó interesante la fecha, en Santa Teresita, Argentina. Toda esa historia uno puede investigarla en las redes, es fascinante. También Ariel fue parte del equipo de personas que desde el Centro Wiesenthal logró llevar a juicio a los dueños de una empresa productora de videos nazis llamada Walhalla, en la provincia de San Luis, que se dedicaba a hacer y a difundir videos antisemitas según lo que uno puede constatar en las informaciones de la época. Y eso sería algo así como un antecedente de lo que es el odio en las redes, porque desde lo que eran los videos, esa empresa fabricó más de 50 videos, quizás más, yo no estoy tan claro en eso, que nutría a grupos neofascistas de idioma español, en especial, evidentemente, en España. Además, Ariel funge como observador permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y del Parlamento Latinoamericano. Para nosotros es un placer y un privilegio tenerle hoy como el presentador principal de nuestro tema, odio en las redes y ciberterrorismo. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. La verdad, Jorge, muchas gracias por esta presentación. Les voy a pedir mientras que le quiten la prohibición de micrófono a Darío, porque va a necesitar hablar. En lo que Darío le habilitan el micrófono, sí. Yo, si te parece, me gustaría romper el hielo con una pregunta. Yo tengo preparada 3 o 4 solamente. La idea es ayudar al diálogo durante esta hora que vamos a estar juntos. Y preparé 4 pequeñas preguntas, pero para que después vos las trabajes en base a tu presentación. La primera tiene que ver algo así como ¿dónde están los odiadores? Sería la pregunta. ¿Dónde están? Yo leía que Simón Wiesenthal, sobreviviente de los campos de exterminio nazi, al ser liberado asumió que su tarea sería la de no apagar el fuego de la justicia y la de mantener las puertas de los tribunales abiertas. Él persistió contra los inconvenientes y el clima de su época, y entre sus sensaciones y sus principales actitudes se pueden resumir en los 2 libros autobiográficos que él escribió,
el último que escribió se llamaba Justicia, no Venganza, pero el primero tenía un título muy interesante. Se llamaba Los asesinos entre nosotros. Y relacionado entonces al tema odio y ciberterrorismo en las redes, yo quería preguntarte para romper el hielo, ¿están hoy los asesinos en medio nuestro? ¿Los odiadores? Sí, voy a no voy a spoilear absolutamente nada, pero han cambiado. Se disfrazan de otra manera y se presentan de una forma distinta. Y con esto tiene que ver un poco nuestra presentación y seguramente se te ocurrirán esta y muchas otras preguntas después de que hagamos esta presentación. A ver, un minuto. Perdí, ahí estamos. ¿Ustedes están viendo una presentación que yo estoy presentando ahora? Sí. ¿Alguien? Sí, bien. Ok, entonces vamos a algunas cosas a avanzarlas. ¿Qué tiene que ver con esto? Nuestro organismo, que es un organismo de derechos humanos internacional cuya sede central está en Los Ángeles y tiene más de 400.000 miembros en el mundo. Y sigue el mandato que Wiesenthal nos dio. Wiesenthal nos dijo en su momento, cuando se creó el centro en el año 77, que de los nazis se iba a ocupar la naturaleza, pero que nosotros íbamos a tener que ser una institución activa en cada momento y lugar en el que el odio esté presente, tenga la forma que tenga. De hecho, la gente no lo sabe, pero Wiesenthal fue uno de los denunciantes ante Naciones Unidas de los genocidios de Ruanda, por ejemplo. La idea de esta presentación tiene que ver con uno de los proyectos que nuestra oficina central lleva adelante hace alrededor de 26, 27 años, desde los mismos albores de la Internet. Es decir, cuando empieza a existir Internet, nuestra gente en la oficina central empieza a decir, bueno, esto va a ser una plataforma casi diríamos perfecta para aquellos que odian puedan tener muchísimo más alcance en su mensaje. Puede ser, por supuesto, la Internet puede venir para que el conocimiento sea compartido de una forma mucho mayor, pero a su vez el odio también va a poder llegar de otra manera. Primero porque no es necesario exponerse en forma directa, sino que uno puede esconderse detrás de algunas otras situaciones, puede utilizar el anonimato, puede esconderse detrás de que el servidor en el cual uno esté basándose sea en uno de los países donde pueda no ser buscado por determinadas situaciones de la justicia. Entonces uno puede ser muy difícil de encontrar y custodiándose en ese tipo de situaciones ser un vector de odio. El centro desde entonces elabora un informe anual que se presenta generalmente en marzo de cada año en alguna dependencia del Congreso de los Estados Unidos, y se llamaba al principio Digital Terrorism o odio en las redes, en realidad Digital Hate, y después de 2001 se le agregó lo de terrorismo, pero no el ciberterrorismo al que nos vamos a referir hoy, no es el ciberterrorismo de los delitos donde se utiliza la tecnología para poder hacer estafas o para poder llegar en bancos o meterse a hackear información, sino la utilización de las redes sociales para poder cambiar el paradigma de lo que era un ataque terrorista. Todos los ataques terroristas que nosotros estamos viendo hoy, los de hace unas semanas en Francia o en cualquiera de estos lugares, tienen un mismo modus operandi y un mismo trabajo detrás que vamos a ir explicándolo a lo largo de esta presentación. El centro desde entonces se logra generar a sí mismo un prestigio
A raíz de, bueno, esto que están viendo son los distintos informes anuales que se han ido presentando, y les decía que el prestigio que el centro fue logrando tiene que ver con esto. Al principio de cada uno de los informes se incluye un reporte o, como lo diríamos en español, un boletín de calificaciones, que con un poco de humor yo lo digo que nos hemos transformado en algo así como la guía Michelin de las redes sociales. Es decir, nosotros les damos una calificación a los proveedores de redes sociales de acuerdo a cuál es su comportamiento respecto a la filtración de los mensajes de odio. Entonces, generalmente explicamos que quien mejor nota siempre tuvo fue Facebook, porque dentro de todas las situaciones, y este año estuvo en discusión de que recién empieza a trabajar el hecho de dejar de lado aquel contenido que sea de negación del holocausto o de distorsión, pero en cuanto a red social se trata y a ver de qué manera se puede filtrar los mensajes de odio, siempre fue el que más, valga la redundancia, buscaba que sea una verdadera red social o un espacio más friendly, para decirlo en una palabra más entendida, digamos. ¿Qué es lo que sucedió y por qué el año pasado bajó la nota? Por una razón muy sencilla. Todos recordamos que hace alrededor de 2 años atrás, en marzo de 2018, aparece una nueva herramienta a través de Facebook llamada Facebook Live. Esta que nos permite transmitir en directo, inclusive conferencias como la que estamos dando ahora. Pero al mismo tiempo sirvió para que ese señor que estaba en la portada del informe llamado Brenton Tarrant, con una cámara en un casco, una GoPro, entró en 2 mezquitas en Nueva Zelanda, en Christchurch, y durante un viernes a la mañana mató 52 personas mientras lo transmitía en directo a través de Facebook. Y el morbo de la gente hizo que entre ese viernes y domingo se haya visto más de 1 millón de reproducciones. Facebook dedicó todo ese fin de semana a dar de baja a través de algún algoritmo las reproducciones y ese tipo de video, pero y al día lunes ya existía un compromiso por parte de Facebook diciendo vamos a invertir todo el dinero necesario para que esta herramienta no sea utilizada para poder transmitir en vivo ataques terroristas. Por otro lado, Twitter era quien tenía una de las peores calificaciones y en todo momento sostenía que de ninguna manera ellos iban a tener limitaciones a la libertad de expresión y que cada uno pudiese decir lo que quisiera. Hasta que en el año 2015 la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana le hace conocer a los directivos de Twitter que diariamente, el ejército islámico, ISIS, solo un tipo de personas, solo un grupo, transmitía más de 200.000 tweets de odio diario. A ver, traten de imaginar ustedes 3 o 4 estadios repletos de gente con un celular en la mano, tuiteando en un solo día y solamente mensajes de odio. A partir de esta realidad incontrastable, Twitter empieza a comprometerse a buscar alguna forma de filtrar todos los tipos de mensajes de odio. Por supuesto, ustedes verán que hay otras aquí y llama la atención de que el tercer lugar sea dado a una llamada beca.com, que por lo general no es tan conocida en este sector del planeta, pero es algo así como la versión rusa de Facebook. Y a diferencia de Facebook, no es fácil conseguir una cuenta, pero una vez que uno la tiene, la regla general es que no hay reglas. Es decir, uno no puede pedir, teniendo una cuenta de bk.com, de que a alguien deberían restringirle determinado discurso por ser un discurso de odio, porque está permitido dentro de ese tipo de redes. Lo mismo vamos a encontrar otras como Gab,
que tiene la peor nota, que ustedes la van viendo ahí, que es la F, es decir, es el sistema de puntuación estilo de un colegio norteamericano, donde la mejor nota es una A, la peor nota es una F, y generalmente vamos a ver a lo largo de esta presentación que más de uno de estas personas que proponen ya no solamente el odio, sino el terror, utilizan muchísimo este tipo de redes. Vamos a ir a lo largo de distintos espacios donde esto está presente, y vamos a dejarle a Darío que nos hable un poco del mundo de los juegos en red. Perfecto. Buenas tardes a todos. Antes de arrancar a ver los detalles, me gustaría como que veamos un punto importante de los juegos. Uno, cuando era chico, siempre, no importa a qué edad fue o en qué año fue, tenía adultos cerca o referentes que nos indicaban qué se podía hacer y qué no, o qué era aconsejable que hagamos y qué no era aconsejable. ¿En base a qué lo decía? En base a la experiencia. Los chicos son vulnerables, los adultos tienen el conocimiento y le buscan evitar problemas o evitar exponerlos a gente desconocida. El famoso también de chico, no hables con desconocidos, el famoso cuídate, etc. Pero hoy en día, en este siglo XXI, todo esto cambió. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un ámbito que es Internet, que es un ámbito donde todos los chicos y los jóvenes están presentes sin ningún tipo de límite, pero resulta que ahora esos ámbitos, sus padres, sus referentes, sus abuelos, sus tíos, no los conocen. Es decir, los chicos son tan vulnerables como siempre, pero están solos en un ámbito donde sus referentes adultos no tienen el conocimiento. Y esto es un momento histórico, siempre fue al revés, los adultos conocían, tenían el conocimiento y lo trasladaban a los chicos. Ahora los jóvenes saben mucho más que sus propios padres y abuelos sobre Internet, y sin embargo no por eso no son vulnerables. Y ese es un gran problema que tenemos hoy en día, y es un gran problema que tenemos en las redes sociales y especialmente también en los juegos, porque los chicos les gusta jugar online, los chicos les gusta participar de todos estos juegos que vamos a ver ahora, y sin embargo es un ámbito muy amplio y muy permisivo con los discursos de odio. Entonces tenemos, por ejemplo, acá un juego llamado Fortnite, que para que nos demos una idea no es un juego marginal, sino que fue el juego más jugado en el mundo en todo el año 2018, y por ejemplo vemos que alguien se tomó el trabajo en este juego de crear una cruz esvástica, crear un edificio con forma de cruz esvástica, para que todos los que participen en el modo online se lo puedan cruzar. O sea, imaginémonos un chico de 7, 8, 10 años que está caminando con su personaje y se cruza con esto. Y además, no solo la persona creó esto en el juego, sino que creó un tutorial explicando cómo hacerlo, cómo recrearlo, y lo subió a YouTube para que otros también puedan hacerlo. Y además lo hizo poniendo música de fondo de marchas militares alemanas de los años 30. Pero este es un típico ejemplo de algo que se puede encontrar en Internet de vuelta. Cualquier persona que está jugando online. Si vemos, por ejemplo, si seguimos avanzando, vamos a ver otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, la plataforma Steam. Steam es una plataforma enorme que está presente en muchísimos países. Para que nos demos una idea, tiene millones de usuarios, está presente en más de 20 idiomas, y es una plataforma que en realidad fue pensada para vender juegos. Yo puedo comprar un juego y lo utilizo en cualquier plataforma que yo quiera. Pero ¿cuál es el tema con Steam? Permite, como casi todas las páginas hoy en día, un espacio de interacción social, un espacio de foro donde la gente pueda hablar. Bueno, hay grupos que difunden discursos de odio que encontraron en Steam un buen ámbito para captar gente. Arman grupos y hablan sobre juegos, y de esa manera van identificando jóvenes, chicos, adultos, lo que sea, que están participando en el foro, y de a poco los van captando para ir llevándolos hacia su lado. Y de vuelta, no es que de un día para el otro hablan diciendo, hola, ¿querés ir a matar a tal minoría? Sino que primero hablan de un juego, después de otro, después recomiendan algo, y de así de a poco van aprovechando esto para reclutar gente para sus organizaciones. Igual con Steam hay otro problema más que vamos a ver ahora en unos momentos. Minecraft también es otro juego muy conocido,
Estamos hablando de un juego que lo juegan millones de personas al mismo tiempo en todo el mundo, que es un juego pensado para que los chicos puedan, o los jóvenes o los adultos puedan crear con herramientas, puedan crear edificios, proyectos, paisajes. Sin embargo, hay gente que utiliza Minecraft, por ejemplo, para construir lo que vemos en pantalla, que es una cámara de gas. Es decir, en un modo online, alguien podía entrar a un edificio, iba a encontrar una cámara de gas que estaba diseñada para específicamente matar judíos. Y eso que vemos, además de ser una barbaridad, nuevamente fue subido como un tutorial a YouTube para que la gente pueda recrearlo. Si uno ve los comentarios, por ejemplo, en los videos de YouTube, son comentarios alentando a hacer más de ese tipo de contenido, o diciendo, está perfecto lo que están haciendo. Y lo peor de todo es que ni siquiera es el único video de tutorial sobre esto. Es decir, hay por lo menos 4 o 5 videos de tutorial explicando cómo crear cámaras de gas en Minecraft. Para que nos demos una idea cómo los ámbitos de los juegos que están pensados para divertirse fueron también una oportunidad para difundir discursos de odio sin que nadie esté atento y accediendo a un público enorme y vulnerable. Y antes le comenté, otra plataforma muy importante es Discord. Es una plataforma que funciona en base a servidores, que ahora no es necesario entrar en detalles, pero por ejemplo, imaginémonos que es como un gran foro, con muchos temas, cada uno puede acceder a un tema, y ahí dentro de ese tema hay un montón de cosas para hacer. Bueno, uno de los servidores que había en Discord se llamaba el más grande imperio alemán, Greater German Empire, en realidad estaba en inglés, y ese era un ámbito, por ejemplo, donde uno entraba al servidor y estaba la invitación a mandar fotos haciendo el Heil Hitler, o compartir memes o emoticones vinculados al nazismo, o difundir ideología nazi en este servidor. Entonces, nuevamente, la utilización de un espacio social para difundir ideologías de odio, en este caso la ideología nazi. Y digamos, se ve en el propio logo, ya la esvástica ya está presente en el propio logo del servidor. Y como les decía, Steam, aparte del problema de los foros, tiene un problema con los juegos. Por ejemplo, recuerden que este es un espacio para comprar cualquier juego. Bueno, en marzo del 2019 salió el adelanto de un juego que se llamaba Rape Day, o Día para Violar, donde el objetivo era utilizar un personaje, es decir, el jugador iba a usar un personaje cuyo único objetivo en todo el juego era violar, matar y abusar a la mayor cantidad de mujeres posibles. Acá ya no estamos hablando de un juego como Minecraft o como Fortnite, que son juegos pensados para divertirse, utilizados para el odio. Esto ya es directamente un juego de odio. Y eso se iba a publicar en Steam y se iba a vender. Pero como fue tanto el revuelo que se generó, Steam no permitió que se publique ese juego, pero sus creadores ya avisaron que lo van a publicar en otras redes, en otras plataformas que tengan menos restricciones y que le permitan que este juego salga a la luz. Como para que nos demos cuenta todo lo que existe en el ámbito de los juegos online. Gracias, Darío. Y así como a partir de los juegos vamos, digamos, incrementando el tema de la complejidad. Fíjense la utilización para cuestiones parecidas al bullying. Sí, sí. Ahí hay alguien que tiene un micrófono abierto. Lo que, por ejemplo, había un dibujo animado llamado South Park, donde nada de lo políticamente correcto está presente ahí. Y en uno de los capítulos un personaje le dice a otro, deberíamos instaurar el Día Nacional de ir a pegarle a los pelirrojos. Bien, alguien se lo tomó en serio y comenzó a hacer una campaña a partir de esto en Facebook, y empezó a haber determinados grupos a través de internet de establecer cuál es el día para Correcto, ir sí. Por favor. Para ir a pegarle a los pelirrojos. Por ejemplo, otro tipo de cuestiones. La famosa teoría de la suplantación racial, digamos. Aquellos supremacistas blancos que sostienen, entre otras situaciones, de que África existe para los africanos, Asia para los asiáticos y los países blancos para todos. Y que si esto continúa de esta manera, no van a existir blancos, y que palabras
que nosotros conocemos como multiculturalismo, asimilación, y todas estas palabras, que diversidad, son algo así como hablar de un genocidio contra los blancos y que van a dejar de existir en la Tierra. Pegida, por ejemplo, es una organización nacida en Alemania que empieza a reaccionar frente a la islamización de Europa, y no solo de Europa, sino que está presente en Canadá, en Estados Unidos, y son grupos que empiezan a existir cuando empezaron a llegar los refugiados de principios del 2012-2013. A partir de ahí empieza a existir todo un movimiento donde empieza a replicarse en distintos países, como por ejemplo, yo soy islamófobo y estoy contento de serlo, estoy muy orgulloso de serlo, o que esto es de Portugal, por ejemplo, donde que uno no debería hacer diferencia entre los musulmanes moderados y radicales porque todos se maman del mismo lugar, y que lo que no vale es justamente esta imagen de que el Islam es impuro como el cerdo que tienen prohibido consumir. O, por ejemplo, durante el movimiento nacional socialista norteamericano, donde esto, por supuesto, si es marrón, tíralo por el inodoro, suena con otro tono diciendo if it's brown, flush it down, obviamente refiriéndose a los latinos. O esto es de Argentina, de hace un tiempo atrás, en el cual hay el odio homofóbico también se encuentra presente, a través de, por ejemplo, vamos a encontrar todo esto a través del hashtag muerte a los gays, pero fíjense qué asco de personas, me repugnan porque no aceptan que son hombres y no pueden ser otra cosa, una enfermedad cuya única cura es su muerte, etc. Y cuando hablábamos al principio del terrorismo, vamos a este tipo de situación. Fíjense ustedes que entre 2012 y 2020 vamos a encontrar que uno de los lugares preferidos de los ataques terroristas tienen que ver con sitios de culto. Cualquiera sea ellos, ya sea templos, sinagogas, iglesias, mezquitas, distintas celebraciones religiosas, y en ese momento que la gente está en sus sitios de culto, es el lugar donde poder atacarlos. La única que nosotros marcamos diferente acá, pero que sí es importante para nosotros, es 2016 Paysandú, Uruguay, porque tiene los mismos componentes, pero esto sucedió en la vía pública, en una ciudad chica del interior de Uruguay. El comerciante judío más reconocido de la zona estaba cerrando su negocio al mediodía, David Frem, y una persona que hacía tiempo que no se lo veía socialmente, y refugiado dentro de este ámbito de las redes sociales, empezó a radicalizarse y sale a la calle con un cuchillo de cocina gritando Allahu Akbar, o Dios es el más grande, y acuchilla y termina matando a David Frem en la cárcel. Este hombre para Uruguay era un hecho absolutamente aislado, así fue tratado. Este hombre está en un psiquiátrico, y sin embargo nosotros entendemos de que este es un modus operandi que existe en todo el mundo y en toda la región, y que no se trata de un tema de psiquiatría. Tanto es así de que alguien que estuvo en cercanía con él dentro de este nosocomio salió hace un tiempo tratando de entrar al negocio que era de David Frem, para decir, yo voy a venir a vengar y a matar a todos aquellos que estén en este negocio. Digamos, hay una continuidad, y toda esta gente tiene que ver con la radicalización que tuvieron a través de las redes sociales. Cuando hablábamos de la teoría del gran reemplazo, tiene, fíjense ustedes, toda esta iconografía casi de un santo a aquellas personas que son sus líderes. Brenton Tarrant, este hombre del que estamos hablando, es quien, con todo esto que estamos viendo, es quien llevó adelante estos atentados en Christchurch, Nueva Zelanda, hace año y medio atrás, 2 años atrás. Robert Bowers, otra persona que una mañana
después de escribir en las redes sociales, en esta GAB que veníamos sosteniendo, decía como que hay una institución judía en Estados Unidos llamada Hayas, donde ayuda a inmigrantes que llegan en una situación precaria para poder reinstalarse dentro de la comunidad norteamericana, vengan de donde vengan, y este hombre decía de que esta institución de estos judíos trae invasores para matar, entre otros, a su propia gente. Yo no me voy a quedar sentado esperando ver cómo a mi gente la van a masacrar. ¿Qué fue lo que hizo? Deja una imagen en la cual dice que si algo significa, para uno hay que sacrificarlo, y con el logo de Nike, Just Do It, salió y cometió el famoso atentado en la sinagoga Árbol de Vida en Pittsburgh. Este es el hombre que llevó adelante el atentado. Toda esta situación que existe dentro de las redes sociales se ve relacionada en todo tipo de acción terrorista, venga del lugar donde venga. Toda la idea de que nosotros nos hicimos en algún momento de que un grupo terrorista tiene que salir primero a reclutar, a adoctrinar, llevárselos a algún lugar descampado para poder enseñar, para poder entrenar, para poder meter ideas, no existe más. Todo el contenido está disponible en las redes sociales que cada uno quiera ver. Hoy tenemos acceso a distintas series o películas que nos muestran mucho más claro. Aquellos que pudieron ver Califato en Netflix, por ejemplo, muestra claramente donde estas chicas, a través de las redes sociales, empiezan a tener toda una distinta idea de la que en definitiva era el ejército islámico y cómo tratan de llevar gente para sí, pero no solamente de este lado ideológico, sino que de todos utilizan el mismo sistema. Fíjense esto, la gente del ejército islámico utilizando de que si vos no querés ir al campo de batalla, pero sabés dibujar, sabés comunicar, o querés servir a la Guerra Santa de otra manera, no, te tendrías que comunicar con nosotros que vamos a encontrar cuál es tu lugar. O la utilización de los dibujos y las fotos de una forma muy gráfica, como por ejemplo en Instagram encontrar acuchíllalos, o sea, responde a nuestro llamado y acuchíllalos. En esta pequeña imagen, muy poco ejército islámico el ISIS nos está mostrando cómo alguien con la bandera norteamericana significando Occidente es la víctima buscada por aquellos que deberían pulsar, tomar un cuchillo, cualquier arma disponible, como en este caso un cuchillo de cocina, y enseñándonos en una foto que hay que agarrarlo al revés de como uno imagina que debería tener que ser utilizado un cuchillo, donde, digamos, es muy gráfica y el mensaje llega enseguida, igual que esta, por ejemplo, la de pásenlos por arriba sin ningún tipo de piedad, utilizando cualquier automóvil. Hemos visto lo de Niza, hemos visto lo de Nueva York, que por ejemplo tenemos en claro de que atentados con vehículos ha habido en estos últimos 13, 14 años muchísimos. Nosotros vamos a recordar los de París, lo de Niza, el de Nueva York, donde 10 amigos de Rosario, Argentina, fueron a festejar que hacía 30 años habían terminado el colegio medio, el colegio secundario, y seguían siendo amigos y estaban paseando en bicicleta, y un terrorista uzbeco alquiló una van, se subió sobre la bicisenda y mató a 5 de los 10. De hecho, hubo 8 muertes en este atentado, de los cuales 5 eran estos amigos rosarinos. Fíjense esta otra imagen de Instagram, en la cual enseña muy fácilmente cómo con un cuchillo común, con un solo corte, uno puede generar una muerte. Vamos a avanzar algunas cosas. O esto, por ejemplo, en YouTube uno puede encontrar cómo con elementos que puede encontrar en cualquier negocio o en su casa puede armar explosivos, o bien esta imagen
que es de una de las páginas de Facebook de Hamas, enseña cómo hacer un barrilete incendiario, independientemente de la postura ideológica que uno tenga. Saquemos la discusión que está por detrás, pero nadie enseña a otro, si no tiene una idea terrorista, cómo ir y quemarle el jardín al vecino. Aquí está la traducción de las instrucciones. O, por ejemplo, mata a tu vecino cruzado. Entendamos que el cruzado es el cristiano. A cualquiera de las personas que sea tu vecino, acuchíllalo, dególlalo, etc. Uno de los genocidios que se están llevando adelante en este momento, y tenemos el silencio de todo el mundo, es el que se está llevando en Nigeria, entre otras cuestiones. Hemos visto ayer otro ataque en Nigeria. Nuestro número 2 mundial, el rabino Abraham Cooper, junto con otro líder cristiano, el reverendo Johnny Moore, acaban de publicar un libro llamado La Próxima Yihad, que está disponible y lo pueden conseguir, donde ellos dos han viajado a Nigeria para contar en primera persona qué es lo que está sucediendo en el terreno. Bien, el tema del coronavirus, nada más actual en este momento. Las 6 o 7 teorías conspirativas que están generándose a través del mundo, en el cual ya sea el judío o el sionismo o Israel son aquellos que están detrás del COVID, ya sea para generar un gobierno mundial, ya sea para poder lucrar con las vacunas. Cualquiera de las teorías conspirativas les viene bien, pero han generado y ha crecido exponencialmente todo lo que tiene que ver en esta época con ataques y teorías conspirativas en esta época de coronavirus. Fíjense esto mismo, o sea, 72 años padeciendo la pandemia de la humanidad que vendría a ser Israel, por supuesto. O que la contraria, inféctese a usted mismo y vaya a saludar y dele la mano a todos los judíos que puedan en la sinagoga más cercana que tenga, así los infecta y los mata. Esto es los otros en el mundo, esto es en Argentina, que también aparecieron en distintos lugares. Argentino, despiértate y lucha, y grupos que entre otras cosas pedían la muerte del presidente. Darío, ¿querés charlar un poco de la parte regional? Dale. Bueno, esto no sé si recuerdan, hace unos años hubo un accidente muy feo en Chile, donde murieron turistas israelíes, y algo que detectamos a partir de esta situación es que esta revista de Clinic, que es una revista de humor, digamos, humor negro, no sabría describirlo exactamente. Satírico. Satírico, ahí está. Publicó la nota sobre lo que había sucedido, pero lo particular estaba en los comentarios. El 90% más o menos de los comentarios eran negativos y de un tinte antisionista. Entonces vemos, por ejemplo, comentarios como da lo mismo, 2 sionistas menos, esos huevones son el cáncer del mundo, o digamos, esto como una foto de Hitler diciendo Hitler a prueba, es decir, encontramos como algo muy común que todos hemos visto alguna vez, de que se publica una noticia y si uno va al sector de comentarios, lo que encuentra es una tremenda cantidad de odio acumulado, y esto es mayoritario. Entonces esto es un ejemplo más de lo que suele suceder y lo que estuvo pasando en la región en este último tiempo. Seguimos avanzando. En esto también hace poco fue un descubrimiento que tuvimos en Argentina. Hay un foro que se llama Foro El Nacionalista, que es un foro muy, muy, muy intolerante, que tiene un montón de publicaciones criticando a un montón de colectivos y de minorías, y que algo que habíamos encontrado, por ejemplo, es que estaban haciendo un seguimiento sobre lo que el Centro Wiesenthal estaba haciendo en América Latina. Entonces, por ejemplo, en un momento tuvimos la visita de una persona del centro de Estados Unidos, Rick Keaton, y que justamente sacaron toda una nota diciendo, cuidado, viene este espía anglo-hebreo a la Argentina, hay que seguir sus pasos. Se quejaban de que él fue uno de los que participó en la captura de Pripke, y decían justamente quejándose, como diciendo, él es el culpable de que uno de nuestros grandes héroes haya tenido que abandonar la Argentina. Estamos hablando de un nazi como Pripke.
Y así como esto, tienen otras tantas publicaciones, suelen contar cuando muere algún jerarca nazi o algún soldado nazi, o conmemoran sus fechas, y con mucha tristeza lo recuerdan. Después tenemos otro movimiento muy especial que tenemos en toda América Latina, que es el movimiento veganista. No, la parte veganista es la menos importante, es una organización neonazi, abiertamente neonazi. Uno puede ver ya solo con mirar la primera imagen de cuál es el logo, cuál es la manera en la que se visten, ya queda claro que es un movimiento que reivindica el nazismo, pero lo hace de una manera particular. Ellos mezclan un poco de ideología religiosa con ideología neonazi, pero si uno le saca toda la religión, porque ellos un poco lo que plantean es que en la tierra hay una lucha entre el cielo y el infierno, y que los enviados del cielo fueron los nazis, o sea, los nazis fueron enviados de Dios en la tierra, y que el judaísmo son enviados del diablo. Entonces, si uno saca toda la cuestión religiosa, vamos a encontrar una organización que, por ejemplo, difunde ideología negacionista de la Shoah, del Holocausto, que sube videos como estos: quién fue Adolf Hitler, contando que fue uno de los más grandes líderes de la historia, que ha sido bastardeado en los últimos años porque luchó contra los poderosos, y que tiene la particularidad de este movimiento que tiene una producción audiovisual impresionante. Ellos no solamente suben videos en YouTube. Antes escuchaba cuando hablaban al principio de Valhalla, de la productora, y Valhalla. eso. Movimiento Veganista hace eso, produce contenido, lo difunde en redes sociales, lo difunde en sus páginas, hace podcast sobre negacionismo del Holocausto, escribe libros. Tiene un libro que se llama La historia del tío Kurt, que es las aventuras de un chico, como puede ser cualquier cuento para chicos, pero resulta que en su aventura se va cruzando gente buena que lo va ayudando, solo que en la historia los buenos que lo ayudan son Himmler, Hitler, Goebbels, Eichmann. Es decir, está todo hecho para identificar cómo un chico puede ser ayudado por los jerarcas nazis. Seguimos avanzando. Vamos a ver, bueno, tiene presencia esta organización, nace en Bolivia, pero hoy en día está en Bolivia, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Es decir, se diversificó y está presente en todo el continente. Y acá vemos, por ejemplo, cómo ubicamos movimiento veganista en Argentina, en redes sociales, también están en Chile, también están en Bogotá, Colombia, también están en Bolivia, como dije, que es donde están originalmente, y en Perú no se llama movimiento veganista, se cambiaron el nombre, pero difunden la misma ideología. Es un movimiento para prestarle mucha atención, que además muchas veces se vincula a políticos neonazis locales de los distintos países. A ver, la utilización de determinados mensajes para temas que no tienen absolutamente nada que ver. En el año 2018, por primera vez, Argentina encaró la idea de ver si se votaba el tema de la despenalización del aborto en el Congreso. Independientemente de la situación, que no es la que nos viene al caso, cómo fue utilizado el tema desde distintas situaciones como una comparación referida al Holocausto, y la famosa idea de que no debería ser comparado con ninguna de estas situaciones, y que por supuesto no tiene nada que ver, de cómo esto se utilizó, entendiendo de que si lo peor, digamos, de la humanidad de Hitler, esta gente se dividió de acuerdo a su posición en quienes usaban el pañuelo verde o el pañuelo celeste. Entonces se muestra, entre comillas, al enemigo con el pañuelo contrario, como para que si él es el mal, yo soy el bien. El tema de los mapuches. Independientemente de que hay algún tema que tiene que ver con grupos digamos, originarios de América, que sostienen determinadas discusiones sobre la propiedad de la tierra, tanto en Argentina como en el sur de Argentina como en el sur de Chile, y en algunas situaciones han llegado a manifestaciones un poco más violentas. Este tema es utilizado de una forma que no corresponde. Nadie sabe si son buenos o malos, para decirlo de otra manera, pero
siempre hay un malo. Entonces, hay gente que sostiene que hay 52 organizaciones mapuches, por supuesto solventados por dos enemigos, Inglaterra y el sionismo judío. Ahora, hay otros que sostienen lo contrario, que el sionismo le interesa la Patagonia de la Argentina, pero los mapuches, fíjense, aquí está desde el otro lado, son los únicos que se preocupan porque nadie se ocupa del tema y que por eso son argentinos, y aquí uno reconoce que son buena gente, porque son los únicos que están para poder atacar al sionismo. Darío, esto es todo tuyo. Y también tenemos el caso, como para ver cómo el odio puede meterse hasta en los ámbitos más ridículos. Tenemos un chico que se llama Adolfo Gaich, que es un jugador de fútbol muy joven, que apareció hace poco tiempo, que justamente, bueno, se llama Adolfo Gaich, es una persona que es muy alta, cumple el estereotipo de lo que algunos plantean como la raza aria, y este chico que nunca tuvo nada que ver, ni nunca hizo ningún comentario vinculado al nazismo, ni nada parecido, empezó a ser identificado por muchas personas como justamente un ejemplo de eso que hablaba, de la raza aria. Y por ejemplo, un chico, como todo jugador de fútbol, tiene apodos, y que si uno entraba a su Wikipedia, había gente que empezaba a mencionarlo como el Führer, el genocida del gol, la solución final, el rey de la raza aria. Y esto no era solamente en Wikipedia, sino que uno podía entrar, por ejemplo, al foro del club donde él jugaba, que era San Lorenzo de Almagro, y uno iba a encontrar hinchas del propio club que se referían a él como el Führer. Es decir, ya directamente ni lo mencionaban por el nombre, sino como fuese la representación de Hitler, y de vuelta, un chico que nada, ni siquiera ni cerca de decir, pero ya hicieron la identificación y metieron el discurso en un ámbito tan fértil para el odio, también aprovecharon para meterlo por este lado. Por último, digamos, y antes de pasar a las preguntas, contarles de un proyecto que nació hace 2 años, 3 años atrás. Tucumán es una provincia en el centro de la Argentina, a la cual nuestro número 2 mundial, el rabino Abraham Cooper, vino a dar una serie de charlas sobre este mismo tema, frente a más de 1000 personas de todos los ambientes, desde el gobernador hasta gente del trabajo, de la salud, de la academia, y que realmente movilizó muchísimo a la provincia. Y después de su visita, el gobernador preguntó de qué manera nosotros podemos seguir ayudando a esta tarea que el Centro Bicental hace. Entonces, lo que surgió fue que nuestra institución tiene gente muy preparada en Los Ángeles para poder buscar todas estas expresiones de odio, pero las buscan generalmente en inglés o en Europa o en Medio Oriente, pero no en América Latina. Y se formó todas estas imágenes fueron encontradas por un grupo de 19 jóvenes todos de edad secundaria, de colegios, en el cual fueron voluntarios, los cuales nosotros los preparamos, los ayudamos y los entrenamos para poder buscar y ayudarnos a generar todo este material y poder ponerlo en estos informes, y por supuesto hacerlo saber a los proveedores de redes sociales para poder tener cuidado con esto. Desde hace 2 o 3 meses atrás, que la política de Facebook al respecto también cambió, y esto se escuchó en muchos lugares, ya 2 o 3 publicaciones o páginas cuyo tema principal es la negación del holocausto o el neonazismo, una de ellas en Ecuador, no sé si habrán leído en los diarios, donde aprovechando la pandemia, en un reformatorio, digamos, un sitio donde jóvenes de baja condición económica, pero menores de edad, estaban recluidos porque tenían que cumplir algún tipo de condena, pero no eran mayores para estar en una cárcel. Fueron visitados por alguien que dijo que les iba a enseñar artes marciales, y lo que utilizó la visita es para poder ver de qué manera los adscribía a una idea neonazi. Nosotros denunciamos esto, este hombre, por supuesto, tuvo prohibida la entrada, y a su vez, desde nuestra oficina central en Los Ángeles, se habló con la gente de Facebook y se le dio de baja todas sus publicaciones.
ahí les dejo nuestras redes sociales para que puedan mantenerse en contacto con nosotros, para que puedan sacarle alguna foto y todo eso, y le devuelvo la palabra a Jorge para que podamos dar lugar a todo lo que tenga que ver con la charla a partir de ahora. Gracias Darío, gracias Ariel, la verdad que un repaso abarcador de todo lo que es la problemática del odio en las redes, que evidentemente incluye lo que están compartiendo y mucho, mucho más. Yo les preguntaba al principio, usando la expresión de Wiesenthal, si los asesinos están en medio nuestro, y parece que sí, es más cerca de lo que pensamos. Yo tengo hijos pequeños y puedo decir que todos esos programas de los que hablaba Darío los he escuchado, no los conozco. Y ciertamente los niños están a las expensas de discursos que ellos mismos no saben hasta dónde llega el alcance. En ese sentido, yo quería preguntarles, Darío y Ariel, un poco sobre cómo se da esa dinámica del odio en las personas. O sea, acá podemos describir que el odio está, podemos verlo, podemos percibirlo. Sin embargo, da la impresión de que hay grupos, no es que da la impresión, hay grupos que se alimentan de discursos de odios al punto de perder el contacto con la realidad, o sea, percibir la realidad de una manera muy particular. En estos meses salió la serie de Netflix, no hago propaganda para ellos, pero del dilema social, donde se compartía cómo las redes sociales nos crean un mundo, una ilusión de mundo, es decir, hasta lo que buscamos en Google, las respuestas van a depender de dónde vivimos, de cuáles son las cosas que preguntamos antes. Tenemos un micrófono abierto por algunos de ellos. doctora Ibelis, tenemos un micrófono abierto por ahí. Se va construyendo una realidad que está llena de odio. Entonces me gustaría preguntarte y pedirte que nos cuentes un poco qué es lo que ustedes han visto respecto a estos grupos, o sea, cómo ellos van enfermando ese sistema de pensamientos hasta llegar al punto de acciones concretas de odio en nuestra sociedad. Yo voy a tomar algo respecto de esto para armarlo en forma de charla. Yo también empecé a ver esa serie y les digo que, por supuesto, uno no tiene que dejarse asustar, digamos, por este tipo de situaciones. Creo que lo primero que tiene que suceder y que tenemos que tener todos en claro es que el mundo virtual no es el mundo real. Que las redes sociales tienen un maravilloso uso, que sirven para poder acercar a la gente. Muchos de nosotros nos hemos reencontrado con gente de otras épocas de nuestra vida que creíamos que no íbamos a poder y realmente se han dado buenos reencuentros. Nos está sirviendo para esto, para poder romper fronteras y poder conocernos mejor, para poder acceder a otro tipo de personas. Pero esto no es el mundo real. El mundo real se hace de a dos, de a varios, en un intercambio sano de ideas, y creo que parte de uno de los grandes problemas, que sin entrar en digamos, una calificación de las posturas políticas, estas enormes grietas que se dan en todos lados del mundo, ideológicas, en el cual uno o está de un lado o está de otro, son ayudadas, entre otras situaciones, por las redes sociales. Uno, cuando se escuda y su mundo tiene que ver con el que uno se encuentra a través de estos medios, termina rodeado de aquellas personas que piensan exactamente igual que uno, y una de dos, o bloquea al otro o lo insulta, e inmediatamente la discusión salta a un nivel que en una charla mano a mano no existe. Entonces, es muy fácil hacer de cuenta que el otro no existe, y mi mundo es ese mundo que yo tengo rodeado con las personas en las que estoy. Si además yo estoy muy enojado y estoy muy disconforme con ese mundo que además me rodea socialmente, y yo tengo la posibilidad de ver otras realidades
y puedo servir para que otros me puedan traer material, para que mostrarme que hay una forma distinta y que, de hecho, algunos de ustedes deben haber escuchado de un grupo que en estos momentos en Estados Unidos es muy conocido, llamado Canon, con Q, que son gente que empieza a tener unas determinadas teorías conspirativas que, entre otras cosas, sostienen lo que vimos en películas como en Matrix, de que a nosotros nos han dado una píldora roja o una píldora azul, y que todo el mundo tomó la píldora azul y vive en un mundo de fantasía, y que los únicos que ven la realidad porque tomaron la píldora roja son ellos. Y es un mundo en el cual, imagínense ustedes que su máxima teoría conspirativa tenía que ver que detrás de una pizzería que servía como fachada, Hillary Clinton estaba teniendo un negocio donde prostituía niños. Es decir, una cosa absolutamente traída de los pelos. Pero esta gente existe y tiene mucha repercusión. Entonces, todo lo que tiene que ver con teorías conspirativas, y más en esta época en la que se discuten las libertades, donde se está hablando de quedarnos en las casas y de poder entregar determinada parte de nuestra libertad, todo esto es caldo de cultivo para este tipo de teorías. Entonces, yo apelo a que, digamos, si bien las redes sociales hacen su propio negocio, el 90% de la gente no debe dejarse llevar por esta situación. Entonces, ese tema de esta película que venía contando, es cierto que la idea que tenían las redes sociales es generarnos un consumo, por supuesto, pero yo entiendo de que toda actividad de este tipo que existe es un negocio, pero yo confío en que la gente es un poco más inteligente que esto y que nuestro trabajo tiene que ir a aquellos que utilizan esto para poder llevarlo a los extremos y poder generar estas situaciones de discurso de odio, que ahí es donde tenemos que combatir. Sí, claro. Decía una de las personas en el chat precisamente si no habría maneras de regularlo, y sé que hay toda una discusión sobre los límites de la libertad de expresión, pero a la misma vez cómo estas empresas, que su rol no es solo permitirnos sociabilidad, sino que es vender, cómo esas empresas, como cualquier otra, podrían ser reguladas. Yo quiero traerte otro tema que Quiero me parece... contestarte eso que me acabas de preguntar. Adelante. Te lo voy a tratar de contestar de la forma más sucinta posible. Hay dos grandes teorías al respecto. Una, la que tiene la Comunidad Europea, en la cual trata de buscar algún tipo de regulación y ha llegado a un acuerdo con las grandes compañías para que traten de encontrar algún tipo de filtro de odio. El tema es que esto que dije al principio de la charla, si la denuncia tiene que ver con algo que demos un ejemplo, sucede en Alemania, pero el servidor está en Tanzania, en África, no hay jurisdicción que pueda servir para poder regular a aquel que está teniendo su host en un lugar que no entra dentro de la regulación. Por otro lado, la postura de los norteamericanos es, como siempre, es que el Estado trate de regular lo menos posible y confiar en la palabra de la gente, pero en el sentido de la confianza bien entendida del norteamericano, que dice, yo te permito abrir una cuenta y te pongo las reglas generales, que son 5 hojas de reglas que nadie lee, y al final hay un casillero que uno cliquea y dice, I agree. Entonces, si dentro de esas reglas generales utilizas la red social para un fin que no es aquel que nosotros tuvimos en vista cuando te lo estamos dando la plataforma, me vas a dar derecho a mí a poder quitártelo. Y esto es lo que nosotros apuntamos. Señores, digamos, nuestra posición desde Los Ángeles hacia los proveedores fue siempre, regulen ustedes y ayuden ustedes a regular el discurso, porque si no tendrá que venir la regulación del Estado. Y esto es lo que sucedió con Twitter al principio que contamos, y además tienen que ver con esto. Si las redes sociales quieren generar un espacio verdaderamente amigable, tienen que ayudar a que el espacio sea amigable. Entonces tienen que buscar cómo combatir, no erradicar porque es imposible de erradicar, pero combatir el discurso de odio.
Ahora, ¿cómo identificamos o no el discurso de odio? Es una discusión que vamos a ir más allá. ¿Y dónde está el límite? Y también cada lugar y cada nación en otro momento va a encontrar algo diferente. Nosotros los latinos que hemos tenido gobiernos dictatoriales lo tenemos más claro. Los anglosajones creen que viven en el paraíso de las libertades individuales, y siempre digo, bueno, pero hasta Adán y Eva los echaron del paraíso. Así que hay que buscar alguna regulación. Pues ahí me das el pie con Adán y Eva para entrar en esta otra pregunta que quería plantearte y tiene que ver con la sacralización del discurso del odio. Y yo me imagino que ustedes deben tener mucha información sobre cómo se legitima desde diversos sistemas religiosos discursos de odio. Es decir, podemos encontrar ejemplos en las distintas tradiciones religiosas de conceptos de esas propias tradiciones islámicas, judías, cristianas, que empiezan siendo discursos que Todas. nos deberían llevar a una humanidad que busca la plenitud de la vida, la justicia, el bien común, y sin embargo algunos la utilizan para generar discursos justamente de odios, y son de lo más peligrosos, porque cuando tú mezclas tus prejuicios con una legitimación en nombre de Dios, puede llegar a cualquier lado. Yo miro el mundo cristiano del cual formo parte. Cuando hago una mirada crítica, antes de mirar a otros lados, primero hay que mirar acá mismo, ¿verdad? Un pastor estadounidense, Rick Wiles, dijo hace unos meses que Dios propagó el virus de coronavirus en las sinagogas como un castigo, porque los judíos no habían aceptado a Jesús. O Sí, lo sea, dijo ¿cómo? también uno en Brasil y Farhan en Estados Unidos hace 40 años que propaga el odio y vamos a encontrar en todos, coincido contigo, fanáticos en todas las religiones que entienden de que su verdad es la única verdad y que los demás no merecen ni la vida. Por eso quería preguntarte, Ariel, tú compartiste una interesante charla que la gente puede ver en el internet hace tiempo atrás sobre lo que los organizadores titularon la mutación del odio, los nuevos disfraces del antisemitismo. Y yo quería preguntarte cuáles son los disfraces religiosos de los discursos de odio hacia todo lo que tiene que ver con la población judía, pero también a otras minorías, como mencionaste en la presentación más temprano, personas que tienen una manera particular de expresar su identidad o sus prácticas o sus maneras de pensar. ¿Qué disfraces tiene hoy el antisemitismo? No, yo en este sentido puede dar para, tú lo has dicho, da para una charla enorme y da, en general todo el odio se esconde detrás de estos disfraces. Cuando la religión es utilizada, cualquiera de las religiones, es utilizada como excusa y no como un mensaje de amor, que es lo que debería ser, es utilizada como una excusa para poder buscar a aquellas personas o seguidores, para poder quitarse de encima quienes no piensan como uno. Coincido contigo que ahí tenemos aliados. Aliados en el mejor sentido de la palabra, de juntar a todos los buenos de la humanidad. Todo el diálogo interreligioso y todas las teorías de la acción interreligiosa es el mejor de los caminos que en estos momentos existe. A mí me tocó estar hace años atrás en una conferencia organizada por, justamente de diálogo interreligioso, y una de las mesas donde a mí me invitaron a participar era este tema, es decir, la religión como excusa. Entonces, yo estaba ahí diciendo que cuando los grupos fanáticos vienen desde el judaísmo, nosotros somos los primeros en condenarlo. Cuando vienen desde los demás grupos, yo quiero ser el segundo, porque el primero tiene que ser el que pertenece al mismo grupo y que tiene que tener una voz absolutamente más fuerte.
nuestros primos musulmanes, siempre se los digo, entiendo de que el Islam no es una religión de odio, es otra forma de ver el amor en la tierra. Pero el discurso de los moderados y de aquellas personas que entienden de que el odio no tiene que ser canalizado a través de la religión, no se lo escucha de una forma demasiado alta. Y nosotros tenemos que estar para acompañarlos atrás de ellos, pero son ellos los primeros que tienen que contar. Sí, excelente, Ariel. Tomar cada uno de nosotros nuestro lugar. Y yo creo que estamos llegando como en unos 10 minutos ya mismo a darle la palabra a Osvaldo, pero me gustaría por último compartir dentro de lo que estuve leyendo en estos días preparando para el diálogo de hoy. Leí que en sus tiempos de vejez, Simón Wiesenthal le explicó a un periodista cuál había sido su principal motor en la vida y dijo, y cito, soy un hombre religioso y creo en la vida en el más allá. Cuando lleguemos allí después de nuestra muerte y nos encontremos con los millones de judíos asesinados en los campos de concentración y nos pregunten qué hacíamos en la tierra, dice Wiesenthal, algunos responderán, yo era joyero, vendía anillos, pulseras, relojes, otros dirán, bueno, yo contrabandeaba café o vendía cigarrillos a americanos y otros contestarán, yo construía casas. Pero en mi caso, dice Wiesenthal, yo les diré, yo soy el que nunca los olvidé. Quería plantearte como tema final pensando en quiénes son hoy los odiados, ¿verdad? Los colectivos más odiados, como como los judíos, como la gente pobre, como los migrantes, como las personas que tienen preferencias sexuales diversas a lo marcado por nuestra sociedad como norma. Mi pregunta final sería, ¿por qué luchamos? ¿Por quiénes lo hacemos? Yo creo que estamos de un lado los que queremos enriquecernos con el vecino. A mí me encantan sentarme a charlar con gente que tenga distintas experiencias, distintas historias, que venga desde un mundo diferente, y me encanta escuchar y me encanta saber que hay formas diferentes y que me enseñe y que me enriquezca mi propia vida. La convivencia en la diversidad me parece que es una de las mayores riquezas que el siglo XXI nos puede dar. Quienes quieren la uniformidad y que su verdad es única y que la forma de ver la vida es una sola y los demás ni siquiera tendrían que tener el derecho para poder compartir, ni siquiera la misma cantidad de derechos, son aquellos contra los que nosotros hoy tenemos que luchar. Y es ahí donde entiendo que es parte de nuestra tarea, y como dicen mis jefes en Los Ángeles, nosotros siempre tenemos que estar buscando juntarnos con los buenos, es decir, unirnos con aquellas personas, pero ser bueno, y esta es una definición que quiero que cada uno se lleve, el ser bueno es aquella persona que no ve las cosas pasar y que entiende de que realmente cree estar del lado correcto. Uno no tiene que ser nunca una persona que le genere el mal al otro, pero tampoco tiene que ser un espectador viendo cómo alguien le genera un mal a un tercero. Si, digamos, una persona buena es aquella que no permite que el mal prospere. Aquella persona a la que nosotros buscamos para que nos acompañe en esta lucha. Que entiendo es la de la mayoría de la gente y es la que quiere el mundo que por lo general todos nosotros queremos tener. Muy Estamos bien. Caminando por el mismo bien. Lado. Osvaldo, la palabra para ti. Yo tengo, no hay preguntas en el chat, pero yo le quiero hacer una pregunta a Ariel y a Darío.
¿A qué público estos programas, esa publicidad está llegando? ¿Cuál es la concentración de los jóvenes? ¿A qué edad están recibiendo esa información? Y Según depende de cuál nos estás refiriendo. Pero, más o menos. Yo creo que van hacia todos los públicos. Es decir, Darío... No, que así como sabemos que de todos los ámbitos que intentan llegar a distintos públicos van a entender cuál es el mejor medio para ese público, lo mismo pasa con los discursos del odio. Evidentemente, alguien que quiere captar, por ejemplo, gente joven, no lo va a hacer en Facebook. Hay gente que en Facebook busca llegar a un público más adulto y hay gente que se mete específicamente en el ámbito de los juegos porque sabe que ahí va a encontrar al público joven y vulnerable. Entonces, nosotros conocemos grupos que están buscando distintos ámbitos. El medio que eligen va a ser en base a qué público quieren llegar. Pero no es que podemos hablar de un solo medio o un solo grupo. ¿Se entiende? Digamos, depende de quién quiere llegar cada uno. Entiendo. Ahora, pregunto, el día 8, nuestra próxima actividad, ¿vamos a encontrar las respuestas de cómo combatir o defendernos de estas situaciones? Yo creo que vamos a compartir experiencias. Y a partir del compartir experiencias, veremos si hay algunas respuestas o no. Yo creo que sigo sosteniendo de que la mejor forma es el saber. Es decir, yo en estos momentos estoy contándoles a ustedes y más de ustedes dicen esto. Más de uno está llevando elementos que antes no tenía. Veremos a partir también de otras experiencias que la doctora Ibeliz también nos va a contar, qué trabajo hacemos nosotros en las escuelas, qué hacemos con el deporte, es decir, dónde nosotros buscamos luchar contra este tipo de delitos. Pero independientemente de esto, aquella persona que busca radicalizarse hoy puede hacerlo y lo puede hacer de una forma muy fácil. Porque encuentra todo esto en internet. Hay que, por supuesto, acompañar a los chicos, tratar de interesarse. Hay mucho ruido. Alguien tiene un... Sí, estoy tratando de corregir eso. Abierto y tiene mucho ruido. Por lo menos no lo tengo en la lista con micrófono abierto a ninguno. Lo que digo como para poder cerrar es, no sé si nosotros vamos a encontrar determinadas respuestas. Lo que sí sé es que una de las respuestas, insisto, es que, como bien explicó Darío, estamos en un momento único. Desde la época de las cavernas, los padres le enseñaron a los hijos. Hoy los chicos saben más que nosotros, pero no tienen la experiencia. Entonces tratemos de aprender nosotros para poder acompañarlos y para poder ver dónde están, qué están, enseñarles a tener determinados filtros de privacidad en sus redes sociales, que no tengan que tener acceso con cualquier persona. Vemos chicos, no sé, de 12, 13 años que abren cuentas en Instagram sin ningún tipo de privacidad y tienen contacto con gente que le hace peticiones que no deberían tener lugar, y que tienen, por otro lado, los chicos muchas dudas de preguntarle a sus padres sobre esto. Entonces, si uno, incentivarlos a los chicos de que si no son los padres, bueno, que hablen con un tío, con un maestro, con algún adulto que los pueda aconsejar si no quieren hablar con uno, pero que encuentren a alguien en quien reflejarse para poder evitar este tipo de cosas. Para mí aprovecho la ocasión para decirles que, bueno, agradecerles el espacio. Jorge, es un placer intercambiar contigo y charlar. Quiero darle un especial reconocimiento a Darío, que es un joven brillante, nuestro secretario de la comisión directiva hoy, que si a los 25, 26 años es así, tiene un futuro brillantísimo. Vamos a felicitarlo a Darío, vamos claramente. a felicitarlo a Jorge, que también participó, y a ti, Ariel. Pero antes de despedirnos, avisarles
que el 24 de noviembre vamos a tener un tema muy especial, que es la nazificación de la sociedad alemana, en donde Mario Sinai y Graciela Ginich van a explicarnos, enseñarnos y a clarificarnos cómo fue que un pueblo que estaba en primera situación social llegó a convertirse en la sociedad que resultó ser. Así que el 24 también daremos una charla de esta característica. Es nuestro objetivo en el Museo del Holocausto de Puerto Rico, estar dando charlas de todo el caudal que la gente está recibiendo, dar charlas mucho más específicas y profundas de situaciones que hemos vivido y tratar de analíticamente interpretarlas más profundamente. Muchas gracias a todos los que han participado en nombre del Museo del Holocausto. Mario, tú siempre ahí respaldándonos, es un pilar que está ahí para apoyarnos y para ver si las cosas hacemos bien o mal. Pero muchas gracias a todos y especialmente a ustedes tres muchachos que estuvieron excelentes. Osvaldo, la palabrita final. Quizás decirle a todos los que están acá que nos acompaña también en esta noche Ibeliz Valentín, que es la que nos va a acompañar el 8 de diciembre en la continuación del diálogo. Ibeliz es capellana en una universidad de Puerto Rico y además directora ejecutiva de una escuela especializada, entre otras cosas, en medios digitales y en la comunicación en la época posmoderna. Así que les invitamos a agendar esta fecha. Me gustaría terminar, Ariel y Osvaldo, Darío, si me permiten, recordando solo una frase de Viktor Frankl, que fue neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco y que fue sobreviviente de los campos de concentración. Él dice que en el libro, obviamente, El hombre en búsqueda de sentido, que la salvación del hombre solo es posible en el amor y a través del amor. Yo también creo que al odio en las redes lo vencemos con mucha vigilancia, con acciones concretas y con mucho amor. Que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.